Buenas tardes para todos. Es un placer para mí hoy estar aquí. Si me permite un segundito antes de responder esto, quisiera dedicarle esta conferencia de prensa a Miguel Ángel Russo, un entrenador argentino, entrenador de Boca Juniors, que lamentablemente falleció anoche. Miguel fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión, deja un legado muy grande, muy importante en todos nosotros, y le quiero mandar un abrazo muy grande a toda su familia y decirle que Miguel deja una marca trascendente porque ha sido de esas personas que dignificaron esta profesión. Así que, Miguel, esta conferencia de prensa es para vos. Para la selección de Paraguay, después de una lucha muy importante y muy fuerte a lo largo de las eliminatorias sudamericanas, haber clasificado después de 15 años a una Copa del Mundo, era un anhelo muy grande y muy fuerte, y es un desafío muy, muy importante para lo que viene. Empezamos esta segunda etapa de lo que es nuestro trabajo aquí al frente de la selección de Paraguay, viniendo hasta aquí, a este hermoso país, a Japón y a Corea, a empezar nuestro camino de preparación hacia la próxima Copa del Mundo. Y estos son partidos que los elegimos por el nivel, la jerarquía y la complejidad de los rivales, porque sabemos que si nuestra intención es prepararnos para tener un buen mundial, tenemos que enfrentar a selecciones que estén por encima de nuestro nivel. Tal es así que las dos selecciones están en un ranking FIFA por encima de la selección de Paraguay. Por eso venir hasta aquí, más allá de la distancia, la complejidad y todos los problemas que hacen a poder llegar y tener los jugadores como para poder trabajar, nos genera una expectativa muy importante, porque entendemos que vamos a enfrentar a dos selecciones de las mejores del mundo. Perfecto, sí, es complejo, o fue complejo para nosotros llegar hasta aquí. De hecho, hoy los últimos tres jugadores del equipo se terminaron sumando y tuvieron su primer entrenamiento para jugar el partido de mañana. Eso lo sabíamos antes de venir aquí, que tenemos jugadores esparcidos por todo el mundo, jugadores que están en Europa, jugadores que están en América del Norte, jugadores que están en América del Sur. Las distancias son muy largas, la diferencia horaria es muy importante también. Por lo general son situaciones de conflicto que uno tiene que resolver y que siempre tiene que enfrentar. De la misma manera, nosotros en un momento nos tocó jugar contra Bolivia, que Bolivia clasificó al repechaje y tiene que definir el próximo repechaje en su participación en la próxima Copa del Mundo, y tuvimos que jugar a 4.200 metros de altura. Y jugar a 4.200 metros de altura no es un hecho normal y natural. Y también hay complejidades para preparar a un equipo, a un jugador, para que rinda en esas condiciones que son condiciones que exigen demasiadas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, el equipo fue el primer equipo que sumó puntos en la altura del Alto, en Bolivia. El primer equipo que convirtió puntos, que convirtió goles en ese lugar. Y sabemos que venimos aquí a Japón a jugar contra una selección que tiene una idea muy acabada de cómo jugar, que tiene la mayoría de sus jugadores jugando en Europa, y que sabemos a la complejidad que nos vamos a enfrentar. Pero para mí, en la búsqueda personal que tengo, que siento, enfrentar a Japón es muy importante.
Me ha tocado, dirigiendo la selección de Ecuador, enfrentarlo a Japón en Alemania, en la previa del Mundial de Corea, de Qatar, de enfrentarlo en Alemania en un muy lindo partido que empatamos 0-0, donde nos atajaron un penal 3 o 4 minutos antes del final, y recuerdo que después de ese partido sabía que a Japón le había tocado una zona muy difícil, porque tenía que enfrentar a España, tenía que enfrentar a Alemania, estaba Costa Rica en esa zona también, y dije después de ese partido en una conferencia de prensa que se cuide en España, que se cuide Alemania, porque Japón podía llegar a ser un dolor de cabeza para ellos, y tal es así que le ganó a los dos equipos y clasificó. Entonces, para mí, enfrentar a Japón es enfrentar a una selección de prestigio, es enfrentar a una selección de riesgo. Obviamente nadie quiere perder un partido cuando organiza, pero acá lo importante es el objetivo nuestro, y el objetivo nuestro está en la preparación para la próxima Copa del Mundo, y pasar por estos escenarios de incomodidad, si se quiere, de distancias, de cosas que tal vez nos pasen en la cancha, que tengamos que sufrir, de no tener tiempo para trabajar, y todas esas cosas que normalmente pasan cuando uno dirige una selección nacional, para mí son importantes porque son parte del proceso que uno necesita transitar si nosotros queremos llegar a la Copa del Mundo preparados como queremos hacerlo. Yo creo que es mi modesto modo de ver. Japón tiene una búsqueda muy concreta y muy precisa de un estilo de juego y de un estilo de búsqueda. Más allá de que ha sufrido mutaciones en las formas, tiene un equipo que está con jugadores que más del 80% están en el fútbol europeo. Entonces, son jugadores que obviamente tienen la propia idiosincrasia del lugar donde pertenecen, porque ser japoneses los definen, pero que también tienen una búsqueda de formas que está vinculada hacia la manera en que sienten y entienden el fútbol. Yo veo jugar a Japón y veo jugar a una selección con formas europeas, con un equipo que utiliza la amplitud del campo, más allá de que pueda trabajar, por lo general trabaja con 5 hombres en su bloque defensivo, que tienen un pentágono de gestación de juego sustentado en volantes centrales que trabajan muy bien en la primera línea, tienen un triángulo ofensivo con mucha movilidad, con generación de espacios, la manera, las formas de intentar, un equipo que trata de tener la pelota, que trata de presionar de manera vertical cuando no la tiene, que propone juego de 1 contra 1 en el campo contrario. Eso lo hace a un equipo que tiene riquezas desde el punto de vista táctica cuando uno lo analiza. De pronto, analizar jugadores puntualmente que tengamos que tener en cuenta, obviamente hay jugadores que lamentablemente no están, el caso de Mitoma, de Endo, de que están lesionados, y después también tienen por delante el partido con Brasil. Entonces, no sé cuál va a ser los jugadores que van a poner en un partido o cuál van a ser los jugadores que van a poner en otros partidos. Pero Ito, Minamino, Mochizuki, hay un montón de jugadores que son realmente muy buenos en distintos sectores del campo, que no sé si los enfrentaremos nosotros o estarán
para jugar contra Brasil o jugarán los dos partidos. Yo creo que la fortaleza, y eso es algo muy importante que ha conseguido Japón, la fortaleza está en su estructura, la fortaleza está en su sistema, donde más allá de los nombres propios lo que logran es que esa estructura rinda de la mejor manera, pero tienen una identidad y una estructura de juego que los define absolutamente. Por eso creo, y es una búsqueda que yo personalmente tengo con Paraguay, que es el desafío que tenemos todos los entrenadores, encontrar la estructura que mejor contenga a las individualidades que nosotros tenemos, porque después son las individualidades las que potencian a los rendimientos de los equipos. Pero hoy Japón tiene una estructura que está sustentada más allá de los nombres propios de quien componga la estructura. Hace un año que tomamos Paraguay. Nos tocó tomarlo con la eliminatoria iniciada. Por eso corrimos detrás de la urgencia y la necesidad de obtener resultados. Porque en el momento que nos tocó tomar, estábamos lejos de la clasificación directa a la Copa del Mundo. Por eso había que privilegiar determinadas cosas que entendíamos que eran trascendentes e importantes para lograr los puntos necesarios que nos permitieran llegar a la Copa del Mundo. Hubo que recuperar cosas que históricamente identificaron al fútbol de Paraguay. Equipos aguerridos, equipos duros, como bien marcaba, fuertes defensivamente, con mucha determinación, con mucho coraje, jugadores que pelean cada pelota y cada instancia como si fuese la más importante. Esas fueron las cosas que nos llevaron, más allá del orden que tratamos desde el punto de vista táctico y estratégico, otorgarle al equipo, las herramientas que nos posibilitaron a nosotros a enfrentar equipos que por jerarquía estaban por encima de Paraguay. Y eso fue lo que hizo achicar esa distancia entre Paraguay y los demás rivales. Por eso pudimos ganarle a Brasil después de 15 años, pudimos ganarle a Argentina después de 16 años siendo campeón del mundo, pudimos volver a un mundial después de 15 años, pudimos ganar por primera vez en la historia en Perú, donde Paraguay nunca había ganado. Eso marca la pauta de los desafíos que tienen estos jugadores. Nosotros venimos a buscar mejoras desde el punto de vista futbolístico, que sentimos que las tenemos que tener. Cosas que de pronto Japón tiene en la manera de su concepción de fútbol y que nosotros tenemos que incorporar. Tenemos ausencias de la misma manera que Japón tiene ausencias, como es el caso de Enciso, jugador que era de Brighton, era compañero de Mitoma y hoy está en Estrasburgo. Debutó recién el otro día porque después de 4 meses en una operación volvió a jugar. Diego Gómez, el compañero de Mitoma en Brighton, que es un chico que llegó hace 6 meses a Brighton, es un chico que tiene mucha jerarquía, mucha capacidad. Omar Alderete, un marcador central que estaba en Getafe, que ahora pasó a Sunderland en la Premier. Gustavo Gómez, nuestro capitán histórico, que fue 2 veces campeón de América con Palmeiras y es el jugador que más goles, defensor que más goles convirtió en
en la Copa Libertadores de América, una de las copas más importantes que se juegan en Sudamérica, y es nuestro capitán. Jugadores como Diego González, que es citado por primera vez, que jugaban en el Lazio de Italia y que está en México en este momento. Jugadores como Hugo Cuenca, que estaba en Milan, ahora está en Genoa, que tiene 20 años y es un jugador muy talentoso. Son jugadores que están ganando su espacio en la selección y que obviamente van a tener su espacio y su tiempo. Y es la sangre joven que tiene esta selección, sustentada en la ilusión de estos jugadores de hacer un gran mundial. Miguel Almirón, otro jugador que jugó en Newcastle durante mucho tiempo y ahora volvió a Atlanta, a la MLS, es un jugador histórico de Paraguay. Entonces entendemos que tenemos nuestros jugadores con talento, que obviamente hay que crecer, hay que trabajar y hay que evolucionar. Pero venimos detrás de eso, venimos a mejorar cuestiones que entendemos que tenemos que mejorar hacia la prestación del juego y fundamentalmente que vean a estos chicos que son realmente muy buenos jugadores. Sí, vamos primero, más que nada por lo que bien define de la premura del tiempo, de no tener tiempo, o de haber recibido jugadores a último momento. Por ejemplo, el caso Matías Galarza. Matías Galarza viene de convertir el gol en el último partido contra Perú. Jugador de River Plate de Argentina. Llegó recién anoche. Entonces, hoy tuvo su primer entrenamiento. Entonces, en condiciones normales hubiese sido titular, pero no está en condiciones físicas por la diferencia horaria, porque todavía le está costando acomodar biológicamente su cuerpo a las necesidades. Entonces ahí es donde uno tiene que privilegiar a los jugadores que tal vez menos viaje tuvieron, antes han llegado, para tratar de armar el mejor equipo posible, no el equipo que uno quisiera armar, porque por cuestiones de calendario, porque jugaron, el caso de Galarza le tocó jugar con River, el último partido un domingo a la noche, por la diferencia horaria ya era la mañana del lunes aquí en Japón, en el interior de la Argentina, tener que viajar a Buenos Aires para después hacer todo el viaje para poder llegar. Él salió el lunes y terminó llegando el miércoles a Japón. Entonces, en ese sentido, uno trata de armar el equipo en función de los mejores jugadores que tenga, las mejores condiciones que tengan los jugadores para enfrentar al rival que vamos a enfrentar. Y también para ver cosas, para mirar el rendimiento de algunos jugadores, porque por suerte no tenemos, como es en la eliminatoria, la obligación de sacar los puntos. Más allá de que uno quiere ganar siempre, contra cualquier rival y en cualquier condición, uno siempre quiere ganar. Pero acá no es una obligación el tema de los puntos. Nosotros tenemos claros que empezamos a transitar la preparación para la Copa del Mundo. Y tal vez para mí hubiese sido más sencillo poner o enfrentar a rivales de menor jerarquía, rivales que sean tal vez más accesibles en otras condiciones, pero creo que no me sirve. Entonces a mí me sirve enfrentarnos a rivales que sean superiores a nosotros, que nos exijan, que nos demuestren todas las cosas que nosotros tenemos que incorporar para tratar de llegar de la mejor manera a lo que es la próxima Copa del Mundo. Entonces sabemos que para este primer partido
tenemos menos tiempo que para el partido de Corea del Sur, pero que también el otro partido va a ser un partido muy complejo y que tenemos que tratar de ver si podemos las cosas que nosotros venimos a buscar aquí a Japón, ir incorporándolas para que cuando en noviembre vayamos a enfrentar a Estados Unidos y a México, también sigamos en esa búsqueda. Y también acepté jugar con Estados Unidos, que vamos a jugar un sábado, y jugar con México, que vamos a jugar un martes, con muy poco tiempo de recuperación, porque como el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, el caso de México o el caso de Estados Unidos, son selecciones que están por encima del nivel de Paraguay. Y nosotros queremos, si yo le pedí también a los dirigentes, jugar con un europeo y jugar con un africano en marzo, para tratar de llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Si nosotros no pasamos por este nivel de exigencia, no nos damos cuenta de todas las cosas que nos faltan para tratar de llegar y hacer una buena Copa del Mundo, que esa es la búsqueda. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.